Gracias a la doctora Catalina Botero y le damos entonces la palabra a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, Fernando Vargas Valencia. Doctor Fernando Vargas Valencia, abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y hace parte de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Buenos días. Un saludo a las y los honorables magistrados de la Corte Constitucional. Es un honor para mí personal estar en esta audiencia y expresarme ante ustedes y especialmente hacerlo en nombre de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, que es una organización que lleva más de 25 años comprometida con los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia. Nosotros queremos desde CODES hacer algunos énfasis sobre algunas preocupaciones que suscita el acto legislativo, entendiendo que esta norma desarrolla el punto 5 del acuerdo de paz, el cual es la espina dorsal del mismo desde la perspectiva de la centralidad de las víctimas. Es desde ese enfoque, desde ese horizonte de sentido que CODES sitúa las reflexiones que quiere contribuir en esta audiencia. Es muy importante recordar que el subpunto 5.1.2 del Acuerdo de Paz reconoce varios elementos que son clave y son fundamentales para contribuir al análisis que está haciendo la Honorable Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017. En primer lugar, el subpunto reconoce la finalidad del sistema en la garantía de los derechos de las víctimas como un eje medular de la consolidación de la paz. En segundo lugar, el subpunto 5.1.2 reconoce el goce de los derechos a la verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas como elemento de legitimidad del sistema. También reconoce el deber del Estado de asegurar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas. Y también reconoce expresamente que la concesión de amnistías e indultos no puede extinguir el derecho de las víctimas a recibir una reparación. Queremos hacer un llamado a la Corte a atender dos preocupaciones respecto a los derechos a la reparación y a la verdad de las víctimas que vemos en el acto legislativo. Respecto a la reparación, vemos con preocupación que el artículo 18 transitorio del acto legislativo establece que la reparación será garantizada priorizando la distribución de sus medidas a partir del reconocimiento de recursos disponibles. Y además señala que en los casos en que se aplique amnistía, indulto o renuncia a la persecución penal, no procederán acciones judiciales para la indemnización de las víctimas. Por otro lado, y desde la perspectiva de la verdad, el artículo 24 transitorio establece que las reglas operacionales de la fuerza pública tendrán una jerarquía normativa que actualmente no tienen, casi que hay una constitucionalización de las mismas como criterios de determinación de la responsabilidad del mando en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y también que se entenderá que existe mando y control efectivo del superior militar sobre los actos de subordinados cuando se demuestre la concurrencia de 4 condiciones fácticas. Nuestra hipótesis sobre la constitucionalidad de estos apartados parte de la idea de que se precisa garantizar por parte de la Corte que no haya sustitución de ejes centrales de la Constitución. Para nosotros, los derechos a la reparación y a la verdad de las víctimas se fundamentan en 2 elementos medulares de la Constitución del 91, la dignidad humana y el Estado social de derecho. Quisiera, por razones de tiempo, concentrarme en nuestras preocupaciones sobre el derecho a la reparación, haciendo una salvedad. Cuando hablamos de reparación no estamos hablando solamente de medidas dinerarias, que es muchas veces en donde se concentran falsos dilemas económicos alrededor de la sostenibilidad fiscal y otros elementos que se han opuesto al goce efectivo del derecho a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Estamos hablando de una circunstancia comprensiva que resarce, restituye tanto la dimensión material como la dimensión inmaterial de los daños ocasionados en un orden masivo y sistemático de violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando no solamente del contenido dinerario y económico de la reparación, sino también de la dimensión simbólica, de lo redignificante, del mensaje de redignificación política que implica el reconocimiento de la condición de víctima como actor político y no solamente como un sujeto de asistencia por parte del Estado.
Y también hacemos referencia a las obligaciones que tiene el Estado de garantizar la recuperación de la capacidad de agencia de las víctimas. La sentencia T025/2004 ha sido enfática y contundente en demostrar cómo el orden masivo y sistemático de violaciones a derechos humanos en Colombia, con todas sus dimensiones diferenciales, tiene como particular manifestación trágica que hay una ruptura radical de proyectos de vida que estaban sustentados en una posibilidad de existir que fue completamente fracturada por circunstancias que consisten en vejámenes contra la dignidad humana. Desde esta perspectiva, queremos señalarle a la Corte que el logro de la paz negociada depende en buena medida de la satisfacción de las víctimas de las violaciones y de los daños que se cometieron en el marco del conflicto armado. Consideramos que ahí está el eje de la legitimidad de un sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición como el que se desarrolla en el acto legislativo. Recordar que la propia Corte Constitucional en la sentencia C370 ha afirmado que ni las transiciones hacia la paz ni el carácter masivo de las violaciones derogan el principio general de que quien daña debe reparar. La reparación entonces a las víctimas requiere de una economía política basada en parámetros constitucionales. Lo que hace el acto legislativo al hacer depender el acceso de las víctimas a medidas de reparación de los recursos disponibles tiene unos significados que comprometen la constitucionalidad del acto legislativo. Primero, implica supeditar la reparación al modelo de sostenibilidad fiscal, bajo la errada idea de que las únicas fuentes de financiación de las medidas son estatales. Eso significa una alteración del modelo constitucional basado en los derechos, porque en cierta medida sustituye el contenido de garante inherente al Estado social de derecho, al papel del Estado en un marco de Estado social de derecho para con las víctimas. En segundo lugar, relativiza el carácter fundamental del derecho a la reparación. Y es importante recordar que la Corte Constitucional en la sentencia SU 254/2013 señaló que el derecho a la reparación de las víctimas es fundamental porque se fundamenta en el principio de dignidad humana y en el principio del Estado social de derecho, que promueve la participación y fundamenta la intervención de las víctimas tanto en procesos judiciales como administrativos para obtener su reparación. También difumina la responsabilidad de reparar. Se precisa entonces recordar que las medidas de reparación se producen en un marco de reconocimiento de responsabilidades por la acusación de un daño que debe ser resarcido, mas no, como equivocadamente establece el acto legislativo, en el marco de los recursos estatales disponibles. Y finalmente genera el riesgo de que el acceso a la reparación no se lleve a cabo en un plazo razonable, por cuanto dependería de una distribución previa de recursos escasos basada en un orden de prioridades de acceso. Por lo tanto, solicitamos a la Honorable Corte Constitucional recordarle al Estado colombiano y especialmente al Gobierno Nacional que la economía política más coherente con la Constitución para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas en el marco del sistema de verdad, justicia y reparación debe basarse en unos reconocimientos que están tanto en el acuerdo de paz como en criterios constitucionales actualmente vigentes. ¿Qué reconocimientos hace expresamente el acuerdo de paz? El acuerdo de paz reconoce la concurrencia subsidiaria del Estado para la reparación de las víctimas cuando los victimarios individualmente carezcan de recursos para hacerlo. El acuerdo de paz también reconoce el compromiso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia de contribuir a la reparación integral de las víctimas debiendo inventariar sus bienes y activos para ello. También reconoce que la reparación integral con tales bienes y activos para las víctimas debe observar los parámetros de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. También reconoce el acuerdo de paz la no limitación, anulación o restricción de los derechos consolidados de las víctimas. También reconoce la no negociabilidad de los derechos de las víctimas, siendo precisamente el derecho a la reparación integral uno de sus principales derechos. Y también reconoce que el tratamiento penal favorable para quienes se sometan a la Jurisdicción Especial para la Paz está condicionado a la satisfacción de los derechos de las víctimas, entre ellos el deber de reparar. Los criterios constitucionales actualmente vigentes que queremos destacar en la materia pueden ser los siguientes. En primer lugar,
recordar la obligación de los victimarios de contribuir hasta con sus bienes lícitos a la reparación de las víctimas. Un criterio establecido en la sentencia C-370 de 2006, que tiene un correlato en un deber del Estado, que es perseguir el patrimonio de los victimarios. Es decir, la inactividad del Estado en la persecución legítima del patrimonio de quienes son responsables de las violaciones no puede ser óbice para manifestar que carece de recursos públicos para garantizar una integralidad, aunque fuese aproximativa, de las medidas de reparación para las víctimas. En segundo lugar, ha dicho la Corte, especialmente la sentencia T-025 de 2004, que los aspectos presupuestales han sido uno de los factores estructurales que llevaron a la declaración del estado de cosas inconstitucional respecto de la población desplazada en Colombia. También ha dicho la Corte, especialmente la sentencia C-753 de 2013, que la reparación como derecho fundamental no puede ser limitado, negado o desconocido por razones de sostenibilidad fiscal. Bajo la misma lógica, la estabilidad fiscal tampoco se constituye en un criterio que pueda limitar o socavar los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, hacemos un llamado a que se revise si el acto legislativo está elevando a una categoría que no tiene el principio de sostenibilidad fiscal en detrimento de los derechos de las víctimas, especialmente el derecho al resarcimiento integral, proporcional y justo de los daños desde la perspectiva material e inmaterial. Y quiero insistir en ello porque nuestra idea no es caer en la discusión de que estamos buscando unas indemnizaciones demasiado exageradas y que la sostenibilidad fiscal del país lo impide, cuando lo que estamos es hablando de medidas holísticas y comprensivas, articuladas y coherentes de reparación que respondan a las distintas aristas del daño. Desde esa perspectiva, queremos insistir en que la integralidad de la reparación no se logra si no hay una articulación explícita entre medidas administrativas y judiciales de resarcimiento. Y no podemos caer en la confusión entre reparación administrativa y reparación judicial, cuando estos dos escenarios son claramente distintos, pero tienen que ser complementarios. Lo mismo, la integralidad apunta a garantizar la articulación, la coherencia externa e interna entre las medidas de reparación, las medidas de verdad y las medidas de justicia. De manera que una reforma al actual modelo administrativo de reparaciones, que entiendo que está incluido en la Ley 1448 de 2011, se hace urgente, al menos en términos de estas garantías desde la perspectiva de la constitucionalidad del acto legislativo. Esto, por lo tanto, tiene, insisto, un correlato en unos deberes del Estado que no vemos reflejados en este artículo que hemos destacado del acto legislativo y que le pedimos respetuosamente a la Corte tener en cuenta para su examen de rigor. En primer lugar, el Estado se encuentra obligado a brindar un programa de reparaciones en aquellos casos en que los responsables de las violaciones no puedan o quieran reparar a las víctimas. Estos programas son de carácter administrativo y eventualmente, parcialmente, podrían, en razón de la sostenibilidad fiscal, determinar estrategias de implementación progresiva y gradual de medidas. Pero eso no significa, al menos desde la perspectiva de la Constitución Nacional, una autorización para el Estado de postergar indefinidamente o en un plazo no razonable el acceso a la reparación para todas las víctimas reconocidas en el acuerdo o en el programa administrativo. Otro elemento clave es la concurrencia subsidiaria del Estado en procesos penales relativos a violencia masiva. No modifica la obligación en cabeza del victimario de reconocer la totalidad de la reparación decretada judicialmente, ni exonera al Estado del deber de perseguir el pago de esa obligación. Lo ha dicho la Corte en la sentencia C-160 de 2016. También el Estado tiene la obligación de hacer que sean los victimarios quienes en primer término reparen a las víctimas. No es un problema solamente de sostenibilidad fiscal, es un problema del compromiso que adquiere el Estado desde la perspectiva política, pero también desde la perspectiva de justicia, de perseguir o garantizar las fuentes de financiación legítimas para que haya un orden masivo, como fue el orden de violaciones, de reparación y de satisfacción mínima a las víctimas. El Estado tiene entonces la obligación de hacer que sean los victimarios quienes en primer término reparen a las víctimas y de asumir directamente su reparación en caso de renuencia de los victimarios o insuficiencia de la reparación procurada por estos. Eso lo ha dicho la Corte en la sentencia C-753 de 2013.
Otro deber que no vemos plenamente reflejado en el acto legislativo es el deber del Estado de desplegar todas las acciones que se encuentren a su alcance para perseguir el patrimonio de los perpetradores y beneficiarios de las violaciones. Porque no es un problema solamente de quienes cometen de manera material las violaciones, sino también aquellas personas, aquellos sujetos, aquellos agentes económicos, políticos, culturales que se han visto beneficiados directa o indirectamente y especialmente económicamente por el orden masivo y sistemático de violaciones a derechos humanos. El profesor Luis Jorge Garay en muchas de sus investigaciones ha denominado este fenómeno el fenómeno de los agentes grises, un poco parafraseando la idea de las zonas grises de los Layer que planteaba Primo Levi en sus escritos sobre Auschwitz. Los agentes grises son personas que actúan, agentes o personas naturales o jurídicas que actúan entre la legalidad y la ilegalidad, es decir, que muestran una fachada, una faceta de legalidad, pero están profundamente beneficiados por circunstancias de profunda ilegalidad, ilegitimidad y compromisos con violaciones a derechos humanos. Finalmente, quiero destacar que es importante que cuanto menos se recuerde la regla jurisprudencial que planteó la propia Corte Constitucional en el auto 008 de 2009, de seguimiento a la sentencia T025 de 2004, que consiste en exigirle al Estado colombiano un esfuerzo fiscal y especialmente al gobierno nacional en favor de las víctimas, que implique por lo menos 3 cosas. Primero, establecer el carácter prioritario del presupuesto para la reparación de las víctimas. Eso no lo hemos visto todavía. En segundo lugar, la prohibición de recortes presupuestales a los recursos destinados a la reparación de las víctimas. No estoy hablando de asistencia, de ayuda humanitaria, de servicios sociales, estoy hablando de medidas de reparación. Y finalmente, el compromiso de mantener un alto nivel de ejecución presupuestal sin perjuicio de los aumentos que es necesario hacer a este presupuesto desde la perspectiva del goce efectivo de derechos. Muchas gracias.